Aquí, por ejemplo, hay un primer ejemplo que es del mismo scooter que mandó el profe Felipe sobre monosemia. Entonces tenemos la imagen polisémica, que es esta de acá, donde hay un hombre sobre un scooter, y tenemos la imagen monosémica, que ya son los planos del scooter, están las partes, están enumeradas, aquí en este recuadro tenemos las medidas. Entonces, esta imagen monosémica lo que hace es que nosotros podamos entender la composición del objeto, cómo funciona el objeto, sus medidas, sus dimensiones, y ya en la imagen polisémica tenemos cómo se vivencia el objeto, que sería cómo se usa. Y pueden expresarlo de la manera que sea, no sé, yo aquí a la imagen le puse color, ustedes pueden aplicar la técnica que quieran, la idea es que vayan experimentando todos los lápices y colores que puedan. Lo mismo aquí con el auto. Aquí está la imagen del auto monosémica, donde tenemos las medidas, donde tenemos las dimensiones, donde se ve el interior del auto. Y aquí tenemos la imagen polisémica, que sería la ilustración de un auto, que muestra el auto, pero no alude 100% a cómo es tal en el ejemplo monosémico. Acá hay otro, un lápiz. Súper simple este ejemplo. Está el lápiz aquí, sus medidas, su largo, las dimensiones, y aquí está la ilustración de un lápiz. Entonces aquí tenemos el ejemplo polisémico de un lápiz y el ejemplo monosémico de un lápiz. Una puerta. Acá hay una puerta. Aquí está el ejemplo monosémico de la puerta. Están todas las dimensiones posibles de la puerta. Están acotaciones del material. ¿Qué es esto? ¿Qué es acá? ¿Qué es allá? Tenemos una tabla y aquí tenemos la puerta polisémicamente. Entonces, lo que yo intenté con esta presentación es que ustedes entiendan a lo que aludíamos con el profe entre una diferencia polisémica y monosémica de un mismo objeto. Y eso es todo, profe. Sí, muy buenos los ejemplos, creo que quedan claros. También en el sentido de que el dibujo polisémico ni siquiera necesita ser exactamente el mismo objeto al detalle, sino que basta con que la polisemia lo que trata de explicar es como el uso, o sea, es como la parte más humana de la comunicación visual, ¿de acuerdo? La parte más emocional. ¿Fija? En este mismo ejemplo del auto es claro, o sea, la descripción del auto a partir de la monosemia, 100% técnica, es sin emoción, no tiene ninguna emoción involucrada, no hay emociones involucradas, mientras que la imagen de la izquierda alude como a velocidad, ¿fija? O sea, como que te deja esa sensación de que en el auto vas rápido, como que no tiene que ver con la construcción misma del objeto, sino que tiene que ver más bien con su uso, o con la sensación, o con emociones, con cosas así, con cosas que son más propiamente humanas. Yo creo que todos ustedes han visto alguna vez un plano de una casa, plano de un edificio, de pasada. ¿Ya? Y creo que es muy clara la diferencia que existe entre un plano y la casa en sí misma cuando está construida o cuando la vemos en una foto. ¿Cierto? O sea, como vemos la casa, eh, en los planos no aparece, pues en los planos aparece la medida, aparece los espacios de cada parte de esa casa, nos permite ubicarnos de cierta manera en los recintos, pero como vemos, la casa terminada después con sus materiales, si tiene un jardín, si tiene diferentes colores, si tiene diferentes materiales, incluso lo que nos hace sentir esa casa, si es nuestra propia casa, si nos trae recuerdos, entonces, todo eso no está en el plano, todo eso no está en la monosemia, pero sí podría estar en una representación polisémica. Entonces, por eso, en arquitectura, la monosemia y la polisemia son complementarias, porque la arquitectura en sí misma está entre esos dos mundos, pues el mundo de la técnica pura y dura, que es el mundo de la ingeniería y la construcción, y está en ese otro mundo del diseño, del arte, de, de la parte artística de la arquitectura que tiene que ver con la proyección de espacio y cómo esos espacios se ajustan a un uso, a la vida humana, a ciertas actividades, y a generar sensaciones positivas en un lugar a través de la luz, a través del manejo de la luz, a través del manejo de los colores, a través del manejo de las texturas, de las superficies, de las alturas, de las proporciones. ¿Ya? Entonces, y todas esas cosas se escapan de la técnica pura y dura. ¿Ya? Y la arquitectura está en esos dos mundos. O sea, no podemos sacar una parte o
dejar sola una parte de ese mundo de la arquitectura y seguir hablando de arquitectura, porque ya cuando sacamos la parte técnica o cuando sacamos la parte artística de la arquitectura, se empieza a distorsionar el concepto de arquitectura y se empieza a perder. Cuando hacemos algo 100% ingenieril en arquitectura, de arquitectura tiene poco, o cuando hacemos algo 100% escultural, también de arquitectura tiene poco. Entonces, el equilibrio entre estos dos mundos es lo más complicado y el trabajo principal que tiene el arquitecto. El equilibrar estos dos mundos, ser capaz que estos dos mundos sean complementarios. Y por eso es que el primer trabajo que hacemos en expresión arquitectónica es este, porque es el primer paso para poder empezar en esta aventura de hacer calzar estos dos mundos que parecen opuestos, ¿sí? El mundo de la técnica y el mundo del arte. ¿Cómo conversa un plano 100% técnico que puede ser hecho por una máquina con un dibujo ilustrado que puede haber sido hecho por un diseñador gráfico? ¿Sí? ¿Cómo hacer conversar estos dos mundos? Ese es el tema que alude a la arquitectura. En cuanto a expresión gráfica, luego hay un montón de otros temas que aluden a la arquitectura en otras áreas, pero este tema exclusivo de la expresión arquitectónica gráfica es esto. Ya pues, entonces voy a pasar también a presentar yo mi presentación, que es lo que normalmente vemos en la primera clase, pero que ahora lo dejamos más adelante para poder avanzar en el trabajo primero ustedes. A ver, déjenme encontrarla por aquí. Ya, aquí está. Voy a compartir mi pantalla entonces. Compartir. Entonces, expresión arquitectónica 1. Hay un tema que está implícito aquí, dentro de la expresión arquitectónica, que tiene que ver con cómo nosotros interpretamos lo que vemos. Y va muy de la mano con este primer trabajo que están haciendo, porque yo creo que es bueno, a mí me gusta hacer este ejercicio como hacer que se tiren a la piscina, es como tratar de nadar sin saber nadar un poco, a hacer este ejercicio, ¿no es cierto?, de monosemia y polisemia, porque yo sé que muchos de ustedes, o ninguno de ustedes tiene formación en dibujante. Por ejemplo, si alguien ya estudió dibujante técnico, eso no va a tener ningún problema, sobre todo con la monosemia, va a entender perfectamente de qué se trata y cómo hacer el dibujo. Pero si alguien nunca ha dibujado de manera técnica, no tiene ningún concepto de proyecciones, de perspectivas, ni de cómo se construye geométricamente una perspectiva, ni la diferencia entre proyecciones cónicas y cilíndricas, nada de eso. Entonces, tirarse a hacer un ejercicio como el que les propuse, el que se propuso, es súper, es como tirarse tirarse de cabeza a la piscina sin saber nada. O sea, lo más probable es que va a ser un desastre. Pero de ese desastre se aprende. ¿Fijan? Entonces, a través de ese desastre podemos empezar a hablar, ¿no? Por eso que yo les proponía que hiciéramos este ejercicio y que luego ustedes lo presentaran, que lo viéramos cada uno y así tenemos de qué hablar, pero viendo algo. Ya no solamente como en teoría, sino que ya viendo algo que se hizo. Entonces, habiendo explicado estas cosas y viendo revisado los trabajos que ustedes van a mostrar ahora, ya para la entrega ya van a quedar mucho más claros los conceptos y los alcances de las cosas que pueden hacer ustedes, ¿no? Entonces, la expresión arquitectónica 1 tiene que ver en primera instancia con el modo de representación. ¿Ya? Siempre nosotros creemos erróneamente que lo que vemos es lo que directamente estamos viendo a través de nuestros ojos. Entonces, no sé, pues si yo tengo al frente mi computador, tengo al frente el mouse, tengo al frente el monitor, creemos erróneamente que todas esas cosas son simplemente. O sea, las estamos viendo y ya son, porque las estamos viendo. Pero la realidad es que entre medio de la presentación y la representación existe interpretación. Esto quiere decir que cuando se nos presenta un objeto, un proyecto o lo que sea, nosotros antes, al momento de visualizarlo, cuando se nos graba en nuestro cerebro,
esa grabación que se produce en nuestro cerebro sobre lo que se nos está presentando está fuertemente influida por nuestra cultura y nuestro conocimiento previo. Entonces, cuando hacemos una representación, o sea, cuando dibujamos o representamos de alguna manera eso que estamos viendo, gran parte de esa representación es en realidad lo que tenemos en la mente, lo que tenemos como cultura, como conocimiento. Y por eso se produce una diferencia tan grande entre cómo dibuja un adulto, sea una persona que se dedique a la ilustración, por ejemplo, o sea una persona que nunca dibuja, pero hay una gran diferencia en cómo se dibuja, cómo dibuja un niño, a cómo dibuja un adulto. ¿Ya? Y esto no tiene que ver directamente con la habilidad de la persona para tomar un lápiz, para tomar un pincel y dibujar o pintar en un papel o en un lienzo. ¿Ya? No tiene que ver con esa capacidad, sino que tiene que ver con este filtro. ¿Ya? Este filtro de la interpretación en los adultos está claramente mucho más cargado que lo que está en un niño. Entonces, en un niño, esta barrera es más delgada, la barrera de la interpretación, y pasa de la presentación a la representación de manera mucho más directa. Los niños, a contrario a lo que se tiende a creer, los niños siempre no tienden a hacer abstracciones. Los niños siempre dibujan lo que entienden de las cosas. ¿Ya? Y puede ser que lo que entiendan es muy difícil, muy distinto a lo que entienda un humano adulto, una persona adulta, que ya tiene una cierta cultura, un cierto conocimiento y un montón de experiencia y cosas que le han pasado en su vida, que hace que esa interpretación, esa representación, la forma de entender las cosas que se le presentan sea diferente. ¿Ya? Entonces aquí hay una cuestión que va mucho más allá de la simple vista, de los rayos de luz que entran por el ojo, mucho más allá. Y hay varios autores que indagan en esto. O sea, Gombrich es un autor que habla sobre el arte, la interpretación del arte. Tiene varios libros sobre la interpretación del arte. Y Gombrich dice que lo que nosotros vemos es 50% lo que entendemos. Quiere decir que al menos el 50% de lo que vemos, que creemos ver, no es visual, sino que es intelectual. Es muy diferente ver un objeto por primera vez en la vida que haberlo visto antes, mucho antes, conocerlo perfectamente, haberlo usado y todo. ¿Sí? Hay una gran diferencia, y esa diferencia se va a reflejar en la representación. Si a ti te toca dibujar algo que jamás nunca habías visto, lo vas a dibujar de manera totalmente diferente a que si ya lo conoces, lo has visto y lo has usado. ¿Sí? Entonces, aquí la cultura del conocimiento juega un gran factor en el tema de la representación, cómo representamos y cómo entendemos esas representaciones. Porque luego, después de que existe la representación, ese dibujo o plano pasa a ser un objeto, un proyecto que puede ser vuelto a presentar y luego vuelto a interpretar. ¿Ya? Entonces, este círculo se vuelve infinito cuando se llega al final, se puede volver al principio. Cuando se tiene el dibujo en plano, este dibujo plano pasa a ser un objeto que se nos presenta y puede ser vuelto a interpretar. Esto es igual que el juego este del teléfono, que cuando se transmite un mensaje se dice de una forma, una persona lo entiende de una manera, se lo transmite de esa manera a otra persona, la otra persona pesca eso y lo interpreta de otra manera y pone de su parte, y al final, si comparamos el primer mensaje con el último, vemos que son totalmente diferentes porque se fueron añadiendo y mezclando cosas de interpretación entre medio. ¿Ya? Ya, entonces este ejercicio quedaba ejemplificado en un investigador, un antropólogo que una vez le tocó, o sea, estaba en una investigación investigando a los integrantes de una tribu pequeñita en África, en donde se les presentó a las personas que componían esta tribu unas fotos de unos elefantes para que lo reconocieran, para que vieran qué elefante era. Entonces, era un ejercicio. Y resulta que ninguna persona reconoció en las fotos a los elefantes, porque las personas, ellos mismos decían que eso que se les estaba presentando, esas fotos, no eran elefantes, ¿sí? Que eran papeles, eran otras cosas, no eran el elefante estaba allá afuera. ¿Sí? Y eso alude directamente a esta cuestión de la interpretación. O sea, nosotros tenemos este tema integrado de las pantallas, de las imágenes y todo, y entonces la interpretación es directa. Cuando nosotros vemos imágenes, casi como si viéramos el objeto. Pero cuando tenemos una cultura y un conocimiento donde no está integrada esa representación plana de los objetos, nos cuesta.
¿ya? Y eso pasa también con los niños. Los niños también cuando o sea, los niños de hoy en día son totalmente diferentes en ese sentido a los niños del pasado, porque hoy en día a los niños se les presentan pantallas por todos lados. Antes, esa cuestión de las pantallas, siendo que era mucho más limitado o no existía, o de las imágenes, entonces esa relación de los objetos con su representación era totalmente diferente, porque cambia el cuadrito este del medio de la interpretación. Eh, También lo pueden ir poniendo en el chat si quieren. Ya, entonces existe esto que es el realismo intelectual y el realismo visual, que nace desde esto. De lo que veíamos aquí, nace esta diferencia que existe entre un realismo intelectual y un realismo visual. Entonces, yo como les decía, los niños siempre dibujan de manera realista. Lo que pasa es que los niños dibujan de una manera realista intelectual. Lo que ellos entienden de las cosas son las cosas que dibujan. ¿Ya? Porque para alcanzar realismo visual tenemos que un poco como deshumanizarnos, ¿ya? O sea, sacar esa parte del cerebro, sacarnos del cerebro y sacar solamente la parte visual, o sea, lo que entra por nuestros ojos. Entonces, como ustedes comprenderán, no es fácil, nuestro cerebro no tiene un chip así que dice off y podemos sacar una parte nomás, ¿ya? Siempre está metiéndose, ¿ya? Siempre va a estar tratando de interpretar cosas que estamos haciendo. Esto es igual que lo que hablábamos en la primera clase sobre la panasemia, en que cuando se presenta, muy pocas personas entienden y valoran el arte abstracto por lo mismo, porque siempre tratan de ver algo, o sea, ya, pero esa mancha, ¿qué es? ¿Ese cuadrado qué es? ¿Cierto? Y cuando el arte abstracto no es figurativo, o sea, no es algo, sino que es lo que es. Es una pintura sobre un lienzo. ¿Sí? Y eso, bueno, cuesta un poco porque es como sacarse esta parte de la interpretación que siempre es tan fuerte en todos nosotros. Entonces, este grabado de Alberti, o sea, este grabado de Alberto Durero para el Tratado de Pintura de Alberti en 1435, muestra eso, muestra cómo las personas, sin tener el conocimiento de proyecciones, sin tener el conocimiento exacto de geometría descriptiva para poder interpretar un objeto en un plano, en perspectiva, lo que hacen es que toman medidas desde un punto, como lo haría una persona viendo a través de su ojo y donde un rayo de luz cruza el ojo y se graba en la retina. Tratan de recrear un objeto en perspectiva, en un plano, a través de ir tomando medidas con un hilo enganchado en un punto. ¿Sí? Esta es una máquina de perspectiva, esta es una versión de una máquina de perspectiva, esta es otra versión de una máquina de perspectiva en donde la persona que está dibujando aquí a esta mujer, lo que hace es que pone como una pantalla delante, que vendría siendo el plano de proyección, que es equivalente al plano de proyección, al papel que tiene la persona delante, donde está dibujando, y tiene una grilla, ¿sí? Una grilla que es como una ventana que es transparente, se puede ver a través de ella, y lo que hace la persona es que copia cada uno de los rectángulos en el rectángulo equivalente en el papel que tiene delante. ¿Y cómo? Mirando por un ojo, a través de un ojo, por un punto fijo. ¿Ya? Es importante que sea un punto fijo porque si el punto este se mueve la perspectiva y cambia lo que está en cada uno de los cuadrados. ¿Ya? Entonces, esta es una forma forzada de, sin tener el conocimiento de cómo se arman las perspectivas desde el punto de vista geométrico, de poder dibujar una perspectiva técnicamente correcta, que sería realismo visual. ¿Ya? Ven que de esta manera se ejemplifica claramente que hacer realismo visual es mucho más difícil de lo que parece, porque requiere incluso máquinas, requiere instrumentos, requiere forzar que la persona vea por un ojo a través de un punto, requiere forzar un montón de cosas que no son naturales. Y todo para poder apagar un poco este cuadro de la interpretación, que sea lo que realmente se está viendo y no lo que realmente entiendo o veo en ese momento. ¿Sí? Esto igual que el tema con el realismo intelectual, es lo mismo que pasa cuando hay un montón de testigos sobre un evento y todos los testigos tienen una versión diferente de lo que ocurrió, aun cuando todos vieron lo mismo, supuestamente. Si no existiera, si el cuadro de la interpretación no fuese fuerte, ese problema no existiría. Todos los testigos de una situación verían exactamente lo mismo sin ninguna diferencia. Luego están estos que son
aquí hay unos ejemplos donde se mezcla de manera equilibrada y de manera muy perfecta el dibujo artístico y el dibujo técnico. Un gran ejemplo son los grabados de Piranesi. Si lo buscan, muy interesante el trabajo de Piranesi, un grabador que principalmente se dedicó a hacer grabados de las construcciones en Roma. Este, por ejemplo, es uno de los más famosos, que es el Panteón de Roma, en donde mezcla con mucha habilidad la perspectiva cónica, perfectamente técnica, pero con muchos elementos polisémicos que están dados por la luz y la sombra, las nubes, todos los objetos, las texturas y todo lo demás que le da como vida al dibujo. ¿Ya? Entonces utiliza todas las características de la monosemia para la proyección, para que sea perfectamente bien proyectado, y por otro lado, todas las características polisémicas que le dan esa como eh, experiencia. Oye, está muy bien dibujado. Aquí, déjalo un Y, poquito. ya. Que aquí, por ejemplo, se nota que aplicaste reglas, ocupaste un lápiz especial, se ven más precisas las líneas. Es un buen avance. Lo único que le faltaría sería agregar dimensiones, o si es que quieres aplicar alguna textura. Ya. Ya, dale nomás. Y eso sería lo polisémico. ¿Sigo? ¿O No, más? sí, dale, no, sí, dale nomás. Cuando te queramos decir algo te vamos a interrumpir. Ya. Sería la monosémica, una banca. La polisémica. A ver, vuelve a la monosémica de la banca. Ya. Ya, aquí el mismo problema, ya hay un problema que veíamos anteriormente, que era que como monosemia no cumple al 100% esto, porque la forma en que se presenta es como una especie de axonométrica, pero la axonométrica no está respetando la regla de la axonométrica en que todas las líneas que son paralelas se deben presentar paralelas. Claro, si eso me estaba dando cuenta cuando mostró usted. Claro, entonces en monosemia se ocupa mucho la axonométrica por su característica descriptiva, más no expresiva. Pero para que funcione la axonométrica hay que respetar la regla fundamental de la axonométrica en que todas las líneas paralelas se presentan paralelas, si no se desarman. Creo que este dibujo también podría beneficiarse de mucho más información. Creo que podría ser un solo dibujo, podrían ser varias vistas monosémicas, podrían ser unas vistas planas que se complementaran con esta axonométrica. ¿Ya? Y eso serían todos. Ya. Se nota Yo que creo entiendes que la para que diferencia. te funcione correctamente el trabajo, para que puedas tener una buena nota, un buen trabajo, creo que lo que tienes que trabajar principalmente es que la monosemia, dotarla de toda la información que puedas sobre la misma, sobre cómo se está conformado, de manera, cómo está armado constructivamente el objeto, poniendo especial énfasis en la precisión de las líneas, y si se va a usar axonométrica, respetar las reglas de la axonométrica, que implica hacer los planos, las líneas paralelas. ¿Ya? Después, si en el caso de la polisemia también podría mejorarla haciendo que el dibujo sea más expresivo y más claro, porque yo no sé si sea cosa del escaneado, del digitalizado, pero los dibujos no se ven muy claramente, los polisémicos. Se ve un poco como deslavada la imagen. Entonces, si es necesario hacer énfasis, remarcar los bordes un poco más para que se vea claramente el objeto. Creo que eso ya implicaría un mucho mejor resultado. Ahora, ¿por qué les reduzco el encargo? O sea, le hago ahora que trabajen sobre un solo dibujo para que justamente
puedan hacerlo, puedan dedicarle más tiempo a la monosemia y a la polisemia, ya que tienen que hacerlo sobre un solo dibujo y no sobre 5. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Se hace en una lámina, profesor? Sí, una lámina. Ya. ¿Tiene que tener viñeta o solo los dibujos? Ya, lo que les decía al principio sobre las letras, si no las hacen correctamente es preferible que no las hagan, porque si las hacen incorrectamente les va a bajar la nota de presentación. ¿Ya? Ya. Hay un documento para hacer una... les voy a compartir mi pantalla. Dentro de todas las cosas que están en Reco, ya, dentro de todas estas cosas que están en Reco, hay un documento para diagramar en raíz de 2 un paso a paso. ¿Ya? Que esto lo hizo Yanel, que creo que está conectado aquí también. ¿Ya? Esto está hecho para láminas A3, pero como la norma del DIN A se aplica para cualquier hoja dentro de la lámina, ¿ya? Para cualquiera. Eso implica también, ¿cómo se dice? Láminas que puedan ser un papel A4, A5, A0, A1, cualquier lámina de la norma DIN se va a poder aplicar este proceso de diagramación en raíz de 2, que es la proporción 1 a raíz de 2, es la proporción que tiene la norma DIN. ¿Ya? Entonces aquí hay un paso a paso que está muy claro cómo se hace la diagramación, ¿ya? Para terminar con una lámina, con un margen y una viñeta proporcional a las proporciones de la lámina. Entonces, esto puede quedar así en horizontal o puede quedar en vertical. Entonces, ustedes deciden ahí si quieren hacer la lámina en horizontal, lámina en vertical. Idealmente yo prefiero que lo hagan en un DIN A3, pero entiendo también que no es una hoja de común uso en una casa, a menos que se tenga una impresora de carro ancho. ¿Ya? Entonces, pueden hacerlo también en un DIN A4, que es una hoja, un tamaño de hoja mucho más común. Los formatos DIN se van multiplicando y dividiendo. ¿Ya? O sea, como vemos aquí en este esquema, ¿sí? Aquí, los formatos DIN se van, por ejemplo, el A2, 2A2, 1A2, uno al lado del otro hacen un A1, 2A1, uno al lado del otro hacen un A0. Entonces, si yo divido un A2 a la mitad, tengo una 2A3. Si yo divido la 3 a la mitad, me quedo con 2A4. Y así sucesivamente, dividiendo y multiplicando se tienen los valores. Entonces, por ejemplo, aquí la hoja A3, que bueno, aquí tiene un error porque no es 27,9, es 29,7. ¿Ya? Pero 29,7 centímetros por 42 son las dimensiones del A3. 29,7 por 42. Entonces, si yo parto aquí el 42 a la mitad, ¿ya? Me quedaría con dos hojas de 29,7 por 21. ¿Ya? 29,7 por 21 es el tamaño del A4. ¿Ya? Entonces, si yo aquí doblo por la mitad o corto justo a la mitad del 42 del ancho de la lámina, con dos láminas, con dos hojas A4. ¿Ya? Y esta hoja A4 va a tener la misma proporción, la relación ancho y alto, que es raíz de 2, va a tener la misma proporción. Entonces este ejercicio, que no alude a las dimensiones, sino que alude a la proporción entre el ancho y el alto, se puede aplicar a cualquier papel de la norma DIN A, no solamente al A3. La medida de la hoja 4 es casi una hoja de carta. Sí, pero no es una hoja carta. Mucho ojo, porque aquí se comete un error muy común, que es el de confundir los formatos, porque no sé por qué, yo nunca he entendido por qué tampoco. Aquí se tienen los dos formatos. Normalmente por los países, o sea, en Europa se ocupa 100% la norma DIN, y en Estados Unidos, por ejemplo, se ocupa la norma norteamericana, que es la donde están incluidas la hoja carta, la hoja oficio, el folio, ese tipo de láminas, ya que tienen otras proporciones. Aquí, porque al parecer recibimos cosas de todos lados,
llegan los dos formatos. Entonces tú vas y encuentras hojas tamaño carta y encuentras hojas tamaño A4, encuentras hojas doble carta y encuentras hojas A3. Y pasa que hay muchas personas que creen erróneamente que son lo mismo. Entonces, de repente, a mí me ha tocado ir a una librería a pedir láminas, o sea, hojas A3 y me pasan doble carta. Y me dicen que es lo mismo. Cuando Es como 1 centímetro de diferencia. claro, hay diferencia y eso hace que la proporción sea diferente y que, por ejemplo, este mismo ejercicio de diagramación no se puede aplicar porque tienen otras proporciones. Entonces, pasa lo mismo con la hoja carta y la hoja 4. Hay muchas personas que piensan que la 4 es lo mismo que la hoja carta y no, pues tienen otras dimensiones. Son parecidas, pero no son iguales. Y esas diferencias son muy importantes aquí en el caso de la proporción, porque si no está la proporción, no nos sirve. ¿Ya? Entonces, aquí siempre vamos a estar trabajando dentro de la norma DIN, en cualquier ramo de expresión arquitectónica, ya sea 1, 2, 3, 4, siempre se va a trabajar con la norma DIN. Así que, por lo menos para expresión arquitectónica, olvídense del tamaño carta, olvídense del tamaño doble carta, olvídense del oficio. Nada de eso ocurre porque 100% norma DIN. Entonces, otra opción que tienen ustedes es descargar el programa este gratuito, el Sketchbook, ¿sí? Y diagramar aquí la lámina. O sea, pueden tener sus dibujos sueltos en cualquier lugar, los escanean, los limpian, que queden perfectamente bien, y los pueden diagramar en la lámina. O sea, es una opción que normalmente no se da porque estamos trabajando en clase en Expresión Arquitectónica 1 sobre el papel en tableros, pero como ahora no lo estamos haciendo así, se abre esta opción, esta posibilidad de quien quiera, siempre y cuando realmente se asegure de que el programa le va a funcionar bien y todo, y que eso no va a ser un problema, sino que va a ser una ayuda, puede hacerlo así. Tener el dibujo aquí, puede utilizar alguna de las herramientas, incluso la regla o otras que puedas tener acá, para poder mejorar la lámina. Y aquí en el tamaño de la imagen, yo puedo poner el tamaño en centímetros o en milímetros al tamaño del A3, por ejemplo, que es 42 por, sería 42 por 29,7. Que aquí, si quisiera dejarlo en tamaño, ahí de esa forma lo dejaría, ahí, esto tengo que hacerlo antes de dibujar, porque si lo hago después de dibujar se me deforma la imagen, pero esto tengo que hacerlo antes de dibujar y ahí ya tendrían la lámina en formato A3 y podría hacer la diagramación. Entonces, lo mínimo es tener correctamente dibujado para la entrega la versión monosémica y la versión polisémica del objeto. Y quien quiera tener una mejor evaluación en cuanto a contenido, aplicación y presentación, puede hacer la diagramación también. ¿Ya? Y hacer la diagramación terminando con una lámina ya sea en horizontal, con viñeta, con el texto, con hormógrafo o con líneas de guía, pero no así a mano de cualquier manera, sino que bien hecha, ya sea en horizontal o en vertical. ¿Ya? Y entonces este documento paso a paso también lo tienen aquí en Enreco. Todo esto lo tienen en Enreco. La bibliografía, la clase anterior, la diagramación. ¿Sí? Aquí se lo voy a dejar con una estrellita. ¿Sí? Para que lo vean. ¿Sí? Y el manual de dibujo arquitectónico, que es una tremenda ayuda. ¿Sí? Ok. Digamos Ya, que estos los sí. trabajos. Ya, la que sigue es Rayen León. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay que presentar el trabajo el próximo viernes en una hoja A3, ¿cierto? Sí. Sí o sí una A3. O sea, pueden usar derivados de la 3, que es lo que estaba mostrando el profe. Puede ser una 4, si es que no tienen una hoja 3, Sí, pero tienen que ser dentro de la normativa. Ya, porque ustedes tienen que diagramar la hoja. Entonces, la única forma de diagramar la hoja es que ocupen un derivado de la 3. ya. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? ¿Se Sí. escucha? Hola. Hola. Ya.
Ya, eso sería. O sea, aquí se aplica lo mismo que estábamos viendo en los anteriores trabajos. No pasa de que hay muchas distorsiones en la monosemia como para que pudiese ser considerado como monosemia. Ujú. Entiendo cuál es la idea de separar las piezas y creo que esa es una parte de la monosemia que puede ser importante, pero la parte más importante de la monosemia para que se entienda como monosemia es que las líneas no solamente sean precisas, sino que las proyecciones, si se está usando proyección, como tú estás usando una proyección como axonométrica explotada, siendo que no la hemos visto, tenga que cumplir la regla básica de que las líneas o las caras paralelas se presenten realmente paralelas. Ya. Entonces ahí tú tienes la opción, una, de indagar, dado el contenido o todo el material que yo les tengo puesto en Reco, que perfectamente si alguien se mete, lo ve, lo estudia, lo podría hacer. Y si no, hacer vistas planas nomás, no axonométricas ni menos axonométricas explotadas, que son más difíciles todavía. Porque si se lo hace así como está ahora, que como expresión gráfica me parece interesante, se ve atractivo gráficamente, los dibujos son buenos, a pesar de eso no funciona como monosémica. Yeah. Sí, tus dibujos polisémicos están súper bien hechos, el de los lentes, me gustaron mucho, están muy bien dibujados. Entonces ahora lo que tendrías que centrarte es que como ya entendiste la polisemia, y también se nota que entendiste la monosemia, pero te falta que los dibujos sean más precisos, lo que decía el profe, que las líneas, no sé, curvas sean iguales, que las proyecciones estén bien hechas, y que si te cuesta mucho hacer una proyección, que trabajes solamente con caras planas. No es necesario que apliquen proyecciones porque el contenido lo vamos a ver en clase, pero todavía no lo vemos. Ya. Muy buenos los dibujos polisémicos, sí, es verdad. Sí. Aunque hay dibujos que pareciera que estuvieran hechos por diferentes personas, porque me parece que el dibujo polisémico de los lentes está mucho más Es que detallado. estaba probando diferentes cosas, por eso. Sí, sí, se nota como diferentes técnicas. Y todas están como hechas por diferentes cosas. Ahí intenté hacer eso. Pero claramente ahí le dedicaste más tiempo a eso que a lo otro. Ah, sí. El de los lentes lo hizo primero. No, el caballo lo hizo primero. Después los lentes. Bueno, eso, pues ahora tiene la posibilidad de expandir eh, uno, uno de los dibujos y así en la entrega. Ya. Sí. No sé si tienes alguna duda con respecto a algún dibujo. Si es que ya sabes cuál vas a elegir, podrías preguntar al tiro todas las dudas que tengas de ese mismo. No, todavía no sé qué elegir. Ya, gracias. Ese, ¿Ya? tengo ese también. Y alcancé, o sea, no alcancé, pero hice solo tres. Ya. Tenía tiempo de sobra, pero hice solo tres. Está divertido ese. Sí, me parece buena la exploración que haces en los dibujos polisémicos. Sí. Y ya en los dibujos monosémicos, pucha, lo que he escuchado de los demás compañeros es que se vuelve a repetir. Que las líneas sean más precisas, que ocupes elementos de precisión. Si puedes, por ejemplo, en este mismo encendedor, quizás dibujar alguna otra cara para entender cómo es por los diferentes lados, ya que no es solamente un objeto plano, tiene más cara, entonces podrías agregar quizás el otro lado del encendedor, además de las proporciones, mejorar las líneas. No, esto es normal, o sea, siempre pasa todos los años que si una persona no tiene una formación de dibujo técnico, de dibujante técnico, o ha tenido alguna relación con eso, va a tender a que los dibujos monosémicos sean polisémicos más que monosémicos. ¿Ya? Entonces el esfuerzo va ahí, casi siempre el esfuerzo va en tratar de que los dibujos monosémicos califiquen como monosémicos. Y para eso hay que tratar de dejar lo menos posible
la mano alzada para el dibujo monosémico, o sea, tratar de hacer el dibujo monosémico lo más instrumental posible, lo más técnico posible. Piensen que el dibujo monosémico es como que tienen que volverse como máquinas, como casi como la interpretación que haría una máquina del objeto. Entonces tiene que ser muy preciso, nada de interpretaciones libres. Lo más, si una línea es recta, tiene que presentar recta, si una curva es curva, tiene que presentarse con un radio preciso. Eh, Tiene que ser muy descriptivo de todo lo que tiene el objeto. Si es necesario hacer varios dibujos, se hacen varios dibujos, porque aquí no es que sea un dibujo monosémico, un dibujo polisémico. O sea, el encargo puede ser que lo pueden extender para la entrega final, pueden ser varios dibujos monosémicos, varios dibujos polisémicos. Porque normalmente también ocurre en la representación arquitectónica. Un plano, solamente con una planta tú no representas todo el proyecto. Necesitas una planta, una elevación, varias elevaciones, varios cortes, detalles, layout. O sea, hay un montón de dibujos monosémicos que incluyen, y mientras más complejo, más piezas, más grande sea el objeto, más dibujos va a requerir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que trabajar, porque casi todo pasa lo mismo. Es que no es algo para que digan, no, me equivoqué, lo hice mal, no. O sea, es totalmente normal que pase, y por eso es que se hacen esta entrega así como diferenciada en dos instancias. Se hace un primer acercamiento, sin evaluación, solamente para corregir, y después se evalúa, y después se ve el avance que se logró sobre el primer intento, y si se tomaron en cuenta las correcciones, y se indagó más por su cuenta también. Lo primordial es que hoy día no se vayan con dudas a seguir trabajando, sino que aprovechen el rato que estamos acá para poder resolverlas todas, considerando que también tienen un montón de material en el reco que tienen que revisar. Sí, chiquillos, aprovechen de preguntar al tiro todas las dudas que tengan para que después se les haga más fácil realizar como el dibujo que tienen que entregar. No sé si a Jan le quedó alguna duda. Parece que no. Pero sin palabras. Sí. Vale, bueno. Ah, ya, bueno, gracias. Ya, Benjamín, ahora sí pasamos contigo. Ya. Dale nomás. ¿Y compartiendo? ¿Se comparte? Sí, ahí está cargando. Vemos el universo. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ese es uno, otro y otro. Acá traté de hacer el muro por dentro, donde le quise agregar la cimentación, porque a pesar de que un muro, o sea, uno ve por fuera lo que está en el exterior, pero también hay una parte en el interior. Entonces quise ver esto, que es el muro, y esto ya vendría siendo la cimentación. Acá es el corte de la manzana con el patch. A ver, vuelve al de la manzana. ¿Ya? Al de manzana, ese no serviría realmente como monosemia, porque eso es un logo. O sea, es la abstracción de la manzana. Sí. La monosemia no es una abstracción, es una descripción. Entonces, no serviría como monosemia en ningún caso ahí. No, ese vendría siendo polisemia, la monosemia del corte. Ya, bueno. Pero te fijas, o sea, la confusión es mayor todavía. Lo que ¿Ya? pasa es que cuesta distinguir cuál es monosemia y polisemia, porque, por ejemplo, si tú vas a dibujar una manzana de forma monosémica, tendrás que intentar aludirla como a la mayor realidad posible. Entonces, por ejemplo, al estar cortada, no sé, agregar quizá, o sea, primero mejorar como la línea de precisión, el hatch, por ejemplo, que tú hiciste, la hoja, las curvas. Pero aparte quizás ver la manzana desde otro ángulo, que se entienda que es una manzana y no solo un dibujo plano, porque al poner un dibujo plano al otro lado, que sería la polisemia, genera la confusión entre dos dibujos planos. Por ejemplo, el ejemplo de la pelota te quedó bien hecho, no sé si lo puedes poner. Ese, ¿viste? Aquí se nota la diferencia entre cuál es monosemia y cuál es polisemia. Pero, por ejemplo, igual en la monosemia habría que
Porque parece que como que también lo hubieras cortado, no sé. Porque igual te faltaron como las otras líneas de la pelota. Pero en sí, esa idea está mucho más concreta que la de la manzana. La manzana es como mucho más abstracta. Ya, ok. Claro, y ahora también tú tienes que considerar que en el caso de la pelota, mira, volvamos a la pelota. En el caso de la pelota, la monosemia debiese ser como el plano de diseño industrial para armar o fabricar esa pelota. ¿Ya? Así se debiese entender. Entonces, eso solamente lo que tienes dibujado ahí es un círculo en donde están las dimensiones, donde bastaría con poner solamente el radio o el diámetro para ya tener la información que me da esa circunferencia. Pero si yo necesito realmente como los planos, debería tener las superficies, por ejemplo, de la pelota plana, o sea, estirada, como sería, como si es de un material que se recorta la pelota, por ejemplo, se recorta por partes, porque tiene unos cortes, te fijas, por eso ahí vienen las líneas. Entonces, esas piezas son las que se tienen que mandar a cortar o hacer para después armarla y finalmente el diámetro de la pelota está dada por ese material extruido al ser inflado. Entonces, como información monosémica, se queda muy corta descriptivamente, siendo que la polisemia podría pasar como polisemia, te da una idea de cómo es el objeto visualmente, ¿ya? Pero la monosemia apenas califica como información de algún tipo, porque como te decía, o sea, tú le pones varias medidas y esas medidas no tienen mucho sentido cuando lo que está mostrando es la circunferencia de la pelota y eso bastaría con poner un diámetro o un radio y ya está. Sí. Sí, ahí las medidas también tienes que ir orientándola al objeto que tú estás usando. Por ejemplo, esas medidas que tú pones ahí, quizás para un objeto cuadrado hubieran servido más, pero lo que dice el profe, aquí como estamos trabajando con un elemento circular, quizás las medidas hubieran sido mejor poner el diámetro. Entonces, igual tienes que tenerlo en consideración para todos los objetos que estás trabajando. Por el caso de una manzana, también servirían más ese tipo de medidas que quizás las medidas de un lado, por ejemplo. No sé si tú tienes dudas específicas con algún dibujo. No, no. Bueno, ahí hay una que tiene incompleto, como veo, el de los lentes. Sí, un poco la foto y lo que- O sea, yo creo que tú tienes que elegir el que te haya quedado más clara, porque, por ejemplo, ese como monosemia no está mal. Quizás podría tener más información, más detalle y todo, pero como monosemia me parece que la idea se capta. A diferencia de los otros que no me queda muy claro, porque eh, el muro, por ejemplo, si bien podría ser así constructivamente, el hatch, o sea, el relleno que se ocupa para la nomenclatura del relleno no queda claro porque eh, hay una terminación de ladrillo y por Pero el dentro recubrimiento igual, es de hormigón. ladrillo, sí. No, sí, también le puse ojo a eso, pero era más que nada un recubrimiento de ladrillo como cubierta, más que Es que comprendo que el H es de hormigón. Es que en el corte tampoco se ve el recubrimiento de ladrillo. Tuvieras que haberlo puesto en los costados. Sí, porque Ah, si en el no se corte. comprende la relación. Ahí entendí, sí. ¿Mm? Y lo otro es que si la polisemia debiese mostrar realmente cómo es el recubrimiento de ladrillo, porque me imagino que no son líneas solamente. Sí, a la polisemia igual puedes agregar relieve, porque igual aplicas sombra en un costado, pero lo que dice el profe, que los ladrillos aparecen como líneas, porque cuando llegas a los límites de este muro, no ves como las curvas que generan los ladrillos, que son milimétricas, pero en este caso eso genera como abstracción. Ya. Y por último, recuerda que ya que vamos a hacer un solo objeto de lo que tú elijas, yo creo que sería importante también, dependiendo del que vaya a elegir, que haga varias vistas monosémicas, varias vistas polisémicas, no solo una. Bueno, ¿Alguien más? Ya estamos casi en la hora. Sí, a ver, después viene Marcel Vial. ¿Está presente? Sí.
escucha? Sí. Sí, un poco bajito, pero sí te escuchamos. Ah, ya vi. Aquí. Ya. O sea, dado el poco tiempo que queda, para terminar, yo les pido que piensen más que en presentar el trabajo, piensen en las dudas o consultas o cosas que quieran revisar de tu trabajo para que se vayan con esa información a hacer la versión final. ¿Ya? Sí. Nos quedaría Marcel y nos quedaría otro compañero más que es Tomás Pardo y esos serían todos profe. Ya. Al menos los que quisieron corregir. Yo podría presentar después, que igual tengo una duda con... Sí, sí, no hay problema. Después de Tomás podemos resolver tus dudas. Ya, gracias. Marcel envió, tú enviaste el correo, enviaste el Sí, correo. ese no me corre. Es inglés. Justamente tomando tu dibujo, yo hice el otro que estaba mostrando en el sketchbook, o sea, de base, cómo debiese ser la idea del trabajo para que la monosemia sea 100% monosemia y la polisemia sea 100% polisemia, y que a la vez monosemia y polisemia se complementen. Creo que tu trabajo, yo lo vi, tenías dos, no sé si ahora tienes más, porque lo que enviaste el correo fueron dos. No, eran tres. Uno en una imagen y dos en otra imagen. A ver. Uno iba con el sillón en control y el otro iba sobre el plumón. O sea, yo creo que habiendo visto los trabajos de tu compañero y todo lo que hemos hablado en las correcciones anteriores, queda claro lo que puede mejorar tu trabajo. ¿Sí? Sí, sí, de hecho anoté la precisión de línea, la medida en sí. Aunque creo que la medida más o menos también, pero sí puede mejorar, sobre todo en la polisemia. Ahora, aquí hay que ser como bien práctico en el sentido de que si yo no me manejo mucho en el dibujo a mano alzada, no voy a aprender a hacerlo perfecto en una semana, en menos de una semana. ¿Ya? Entonces, si pasa eso, me tengo que enfocar en hacer que la monosemia me quede perfecta. Porque en tu caso, tanto la monosemia como la polisemia podrían mejorar. ¿Ya? La monosemia tiene todos los problemas que ya hemos hablado en las correcciones anteriores y que lo hemos dicho ya varias veces. Pero también se suma que la polisemia es muy poco expresiva, o sea, como en este caso es casi el mismo dibujo, de lo que estamos viendo aquí, el mismo dibujo, pero con líneas menos precisas. Y esa no es la idea. La idea es que estos dibujos, el dibujo polisémico sea muy expresivo, cosa de que muestre todo lo que nos está mostrando, o describiendo más bien el dibujo monosémico. ¿Bien? Ok, ¿dejo compartir? ¿Sí? No sé si tú tienes alguna duda con los dibujos, que al final lo que te decía el profe es que la diferencia entre monosemia y polisemia no es tomar el mismo dibujo y a uno ponerle medida y al otro dejarlo en blanco, sino que es profundizar un poco más las dos interpretaciones, tanto monosémica como polisémica. No, claro que no, comprendo. Ya. ¿Ninguna duda? No, de hecho tengo anotado lo que han hablado en eso, así que. Ya, bueno. Valida. Ya, entonces pasamos a Tomás Pardo. ¿Se escucha? ¿Sí? Está compartiendo, ¿cierto? Sí. Este vendría siendo mi primer dibujo. Que acá tenía una duda igual, porque en sí, cuando se ve acá en la rueda, ya está escrita su medida, su medida prácticamente. Entonces yo la escribí acá por si acaso, como para completarlo. Y lo que era en sí, con otro punto de vista. Ya, y, ahí en la misma hoja está dibujado monosemia y polisemia, son los dos, ¿verdad? No, monosemia solamente. Ya. Ya, lo que pasa aquí, al menos en particular en este dibujo, es que, por ejemplo, tú dibujas como una rueda en perspectiva, se le ven como el otro lado, y después dibujas otra súper plana. Entonces, intentar de que todos los ángulos o caras que tú dibujes tengan la misma precisión y detalle, porque esa rueda plana no tiene los mismos detalles que la otra rueda. Vale. Y en sí, las dos ruedas carecen de precisión porque no son 100% monosémicas. Dale nomás con el otro dibujo. Lamentablemente las imágenes se ven súper borrosas. ¿Sí? Oh, pero, disculpa. Pero lo que se alcanza a ver
O sea, está muy bien como polisemia, o sea, como monosemia. ¿Sí? Sí, es la bicicleta, mira toda esa misma como precisión que le otorgas a la bicicleta es lo mismo que tienes que otorgarle a los neumáticos que te decía yo. Porque aquí, por ejemplo, las ruedas que tú dibujas, todo el dibujo en sí es plano, pero se entiende súper bien a lo que estás aludiendo. Y solamente logré hacer un dibujo polisemia. Polisemia, vendría siendo, de la bicicleta. Bueno, el concepto lo tienes. Creo que, dadas las correcciones que hemos hecho aquí, también las cosas que pueden mejorar para la entrega, también creo que las tienes claras, a menos que haya algo que no te haya quedado muy claro. No, quedé claro con el trabajo en sí. Solamente que en el dibujo de la rueda tenía algunas dudas. O sea, yo viendo tus dibujos, a mí no me queda duda que puedes hacerlo, que puedes tener una entrega muy buena. ¿Sí? Sí, porque si nos basamos en el dibujo de la bicicleta, la monosemia está súper bien hecha y la polisemia también. Exploraste como con el uso de la sombra, no sé qué tipo de lápiz habrás usado, pero la polisemia de la misma bicicleta está súper bien hecha, aludes al concepto como de velocidad, que era el ejemplo que yo mostraba del auto, entonces está súper bien hecho. Muy bien. ¿Dejo compartir, cierto? ¿Sí? Sí, ¿Queda no alguien sé más? si te queda alguna duda. ¿O es algo? Enrique Barraza creo que tenía unas dudas. Sí, yo tengo una duda, más que todo como técnica con los dibujos monosémicos. Y Ya. ahora lo voy a mostrar. Ah, ya. Ahí se ve. Sí, sí, ahí sí. Tenía, o sea, igual yo cometí el error que no agregué como muy detalladamente el monosémico, como sea acá. Igual tengo otros dibujos, pero el que más me importaba era este de la cámara, que posiblemente dibuje una cámara en la entrega final. Y quería saber, o sea, le falta mucho detalle, sí es cierto, pero quería saber cómo podría hacer las curvas de mejor manera. Por ejemplo, ese círculo que igual me quedó súper mal hecho. O sea, lo Con... lógico es hacerlo con compás. Si no tienes un compás, puedes utilizar alguna tapa o cosa así que tenga redonda, circular, para poder ayudar. Ya, No la Sí, última puedes opción hacerte de hacerlo plantillas en de... digital. ya, entiendo, ya. O sea, esa era mi duda más que todo. Y saber si está Ahora, bien como hecho. monosémica, o sea, esas dos vistas son súper polisémicas, son 100% polisémicas. Así que como Ya, monosemia está muy lejos de la monosemia porque para empezar tendrías que tener no solamente líneas más precisas, sino que las proyecciones que no sean perspectiva precisa o axonométrica tienen que ser 100% planas. ¿Ya? O sea, no sé, ya, en el caso de la monosemia no se pueden tener cosas intermedias, no se puede hacer como una idea de axonométrica, una idea de perspectiva, una idea de vista plana, no. Si es una vista plana, tiene que ser 100% plana. Si es una axonométrica, tiene que ser 100% axonométrica, o sea que todas las líneas y planos que son paralelos se tienen que mostrar paralelos a los ejes ya, X, Z. Y lo que no, y lo que es perspectiva se tiene que hacer con punto de fuga y todo. Entonces, si yo no manejo perspectivas, si no manejo proyecciones, tienen que quedar solamente con vistas planas, pero no pueden hacer algo intermedio. Eso que tú estás haciendo ahí es algo intermedio, como entre una vista plana y una proyección. Entonces, como monosemia mm, califica. Sí podría calificar como polisemia, o sea, podría dejar ese mismo dibujo como polisemia perfectamente, pero como monosemia no. o sea, el de arriba es polisemia. Porque pesqué o sea, agarré la cámara como la vi y la dibujé. El problema es que estos dos dibujos estarían como polisemia, porque lo que dice el profe es que el que tú asignas como monosemia también está como, no está en un ángulo donde hablemos de una proyección o de una axonométrica y tampoco es una cara plana, está como media doblada pero no doblada, entonces eso le otorga una cualidad como de un dibujo polisémico, le aplicas como sombra, entonces no sabemos si está como de frente o de lado, entonces esa falta Ah, como de ya, precisión es la que el profe dice que genera una confusión, porque cuando es una axonométrica, la línea, el ángulo, te hacen entender de que es una vista axonométrica, y cuando es una cara plana está así como 100% plana, pero tú ese dibujo lo tienes como intermedio. ya. Esa era mi duda más que todo. Ya. Ya. ¿No te queda ninguna otra confusión ni nada? No, no, está bien. Ya, bueno. Gracias. Ya pues, de nada. Ya corregimos con todos los que pidieron corregir, profe. Ya, muy bien. Entonces, si no queda más dudas o algo que agregar, lo dejamos hasta aquí, recordándoles que revisen los contenidos que están en Reco, recordándoles también que
la próxima clase la entrega, que la entrega se tiene que hacer a más tardar el día anterior a la clase. Digo a la clase y no digo fecha porque no estoy seguro si el próximo viernes es feriado, parece. Pero sea feriado o Primero el no, próximo, ¿no? Sí, el Sí. próximo viernes es primero, sería feriado. por eso, sea feriado o no, siempre las entregas, si se dice que se dejan para la próxima clase, se tienen que entregar a más tardar el día anterior a la clase. ¿Ya? Para eso, yo voy a dejar abierto una recepción de trabajos en Reco, ¿ya? Donde tienen que tratar de subir sus trabajos con la mejor calidad posible, ¿m? Ya sea en PDF, en JPG, en el formato que ustedes quieran subirlo, cosa de que el trabajo se lea perfectamente, ¿ya? A la mayor resolución posible también para que se vean los detalles. En el caso de que alguno tenga problemas, porque en la otra sección también habían varios que no pueden acceder a Reco, tienen que hacer dos cosas. Uno, pedir que los contenidos se los compartan también, por ejemplo, la bibliografía y todo eso, porque si no están pudiendo acceder a Reco, no solamente no van a poder subir trabajo, sino que no están pudiendo ver los contenidos, que es fundamental para poder seguir la clase. Los pueden enviar al correo, ¿ya? Pero esa es como la última opción. Ya tienen que tratar por todos los medios de dejar las cosas subidas en Reco, porque el Reco queda el registro de que lo subieron el día, a cierta hora. En el correo a mí se me mezcla con otros correos que yo puedo recibir y de repente se me puede traspapelar. El correo no es lo ideal para estos casos. Y eso, o sea, toda la información la tienen en la bibliografía, lo tienen en los documentos y en las cosas que les he estado compartiendo. Y adicionalmente está todo lo que hemos visto en la primera clase y en esta clase, que además está grabado, y igual que la primera clase, todo va a quedar subido también en Reco. ¿Ya? Así que no queda más para agregar. Con esto terminamos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense. Cualquier duda que vayan teniendo, chiquillos, me hablan por el WhatsApp del grupo nomás y yo les puedo ir ayudando. Sí, eso. Lo más importante en estos momentos es mantenerse comunicados. ¿Ya? Ya, pues que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe, chiquillos. bien. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao.